Buenos días, mis queridos hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo rica y poderosamente. Gracias doy al Señor por permitirme, a través de este medio, poder llegar a sus hogares y estudiar o meditar la palabra del Señor. La reflexión de esta mañana lleva por título Escrito está, y está basado en el libro de Mateo. Es un evento de la vida de Jesús que se produce poco después de su bautismo en el Jordán. En Mateo 4, los primeros 4 versículos, se lee lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En el versículo 4 va a decir, y respondió y dijo, ¿quién Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, tenemos que recordar que el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y esto es muy importante mencionar porque cuando Satanás tienta a Jesús, lo va a hacer en la condición humana y no en la condición de Dios. Quiero eso que quede bien resaltado. ¿Ok? Ahora, para apoyar este concepto, vamos a leer Filipenses 2, 5 y 8. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, fíjate, 100% Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, ahí está, 100% hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿No? Poderoso, poderoso versículo. Entonces podemos decir que Jesús fue tentado en la condición de hombre. ¿Ok? Ahora, en el versículo 1 de Mateo 4, el que estamos leyendo, dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Resaltemos que el Señor Jesús tenía que prepararse espiritualmente para su inicio de su ministerio, para el cual había sido enviado por el Padre. Y fue llevado por el Espíritu al desierto, así está escrito, para tener un encuentro personal e íntimo con su Padre. Sin embargo, había alguien que también estaba con él, y este alguien era Satanás. Jesús lo sabía. Así como tú y yo sabemos que Satanás siempre tratará de que cada vez que nosotros nos proponemos estar muy pegado, muy de cerca con el Señor, nuestro adversario, Satanás, tratará de sacarnos de ese propósito, tratará de desviarnos, ¿no? Está escrito en Primera de Pedro 5:8. En la versión La Palabra Hispanoamérica se lee lo siguiente: no se dejen seducir ni sorprender. El diablo, que es el enemigo de ustedes, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, no nos distraigamos, que no nos sorprenda el enemigo. ¿Ok? Tenemos que estar avisados porque Jesucristo también estuvo avisado, él estaba consciente de todo ello. Ahora, en el verso 2 va a seguir diciendo Mateo 4. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tengamos en cuenta que nuestro enemigo siempre va a atacar nuestra debilidad o nuestra necesidad. Jesús, después de un ayuno de 40 días, dice las Escrituras que tuvo hambre. Esa hambre
era por algo físico, algo material, algo que tenía que complacer su carne, ¿ok? Y eso el enemigo lo sabía. En el versículo 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás sabía que Jesús era hijo de Dios, claro que sí, pero allí estaba la tentación, en su necesidad, el cual Jesús no cayó en su astuta propuesta. Hubiera sido fácil demostrarle a Satanás que sí, él era hijo de Dios y poder convertir las piedras en pan. De esa manera le demostraba que era hijo de Dios, pero también él podía comer, saciar su hambre, pero lo iba a hacer sin el propósito de Dios. Avancemos en el siguiente verso, el verso 4 de este maravilloso pasaje. En el verso 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiso decir con todo esto? ¿Será que el Señor no quiere que comamos o sintamos hambre? Satanás se había valido de muchas maneras para crear nuevos apetitos. Y esos apetitos están muy relacionados con el verse bien o sentirse bien, alimentando cada vez el sensualismo y a la vanidad. Puede ser el apetito de la moda. Buscamos ropa de marca. Puede haber el apetito de tener un cuerpo perfecto, para eso está la cirugía y los gimnasios. ¿Y qué tal el apetito de la tecnología? En realidad eso no es malo, claro que no. Lo malo es vivir solamente para eso. Hace algunos años en este país había un gran apetito y ese apetito era de viajar cada fin de año al exterior o a una isla caribeña para poder saciar el hambre que llevaban en sí. Ahora, para satisfacer ese hambre, trabajaban duro y no paraban. Y al regreso de esas vacaciones, les tocaba, obviamente, pagar las tarjetas. Y otra vez, pensando en el próximo año, las próximas vacaciones, los próximos aguinaldos. El Señor Jesús enfatiza, aunque satisfagas esa hambre, no podrás saciarte porque no solo de pan vivirá el hombre. Pero alguien me dijo, ¿qué hay del hambre actual que existe en el mundo? Pero no vayamos muy lejos. Veamos aquí en nuestro país, en estos tiempos, hay un fuerte clamor por el hambre de alimentos, hambre por medicinas, hambre por atención médica, hambre de un lugar seguro donde vivir, hambre de poder encontrar trabajo. Aún el cristiano tiene hambre, el hambre de poderse congregar nuevamente como iglesia, hambre de poder salir de esta cuarentena, hambre de poder pasear nuevamente con sus hijos en los parques, hambre, hambre, toda clase de hambre. Cada uno tiene un determinado tipo de hambre y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe porque él también tuvo hambre. Pero sigue diciendo que ese hambre no puede ser satisfecho, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, vamos a leer algo muy interesante. Dice que luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Creador puso su propio aliento vivificador en el hombre
Y eso es lo que lo hace diferente al resto de la creación. Ahora, si nosotros alimentamos solamente el polvo, solamente la materia, estamos incompletos. Tenemos que alimentar el espíritu y eso nos hace ser un hombre o un ser equilibrado. Lo que va a vivificar al hombre no es alimentar al polvo, sino alimentar al hombre con toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, ¿dónde está esa palabra? Dirán. ¿De dónde sale la palabra de la boca de Dios? Mis hermanos y mis amigos, eso está en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios escrito está. Quizás tú me puedas decir, y la Biblia no me va a quitar el hambre que tengo. ¿En qué cambiará la situación de salud de mis familiares? Una buena pregunta. Es cierto. Por ese motivo, mi hermano, por ese motivo, mi amigo, el Señor dijo, escrito está. No solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando uno se alimenta, o cuando uno alimenta al Espíritu con lo que está escrito, con lo que en la palabra está registrado, nos hace vivir en perspectiva, no solo el presente, sino también el futuro. Nos hace vivir en esperanza de que todo lo que está escrito son promesas que Dios ha puesto para que podamos caminar con Él, confiar en Él y descansar en Él. Ya el Señor lo dijo y escrito está. ¿Dónde? En su palabra. Solo lo que tienes que hacer es escudriñarla, empaparte de ella, creer y declarar, ¿qué cosa? La palabra que ya está escrita. Por eso, mi hermano y amigo, así como deseamos comida, alimento, deseemos como el niño desea la leche pura, no adulterada. Deseemos la palabra del Señor, porque en esa palabra está la vida. Entonces, para terminar, vamos a repasar. Primero, Jesús fue tentado como hombre. Segundo, debemos estar avisados porque nuestro enemigo, el diablo, está siempre al acecho, buscando en qué momento devorarnos. Tercero, Satanás se aprovecha de nuestras carencias y necesidades y es por allí entran las tentaciones y podemos sufrir un enfriamiento. Tenemos que estar muy avisados. Y por último, 4, así como buscamos alimento para alimentar nuestro ser físico, debemos buscar anhelantemente alimentar el espíritu con lo que ya está escrito. Creerlo, declararlo en el nombre de Jesús. Hermano, cuando tú te veas angustiado por las circunstancias, que es muy natural que podamos estar pasando, recurre, mi hermano, a la palabra y declara, escrito está. En algunas veces cuando yo me siento un poco así achicopalado, yo voy a la palabra y tengo algunos versículos que siempre lo declaro. Uno de ellos es que, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Cuál es el tuyo, mi amigo? ¿Cuál es el tuyo, mi hermano? Declara lo que ya está escrito y di como el Señor dijo, escrito está. Mis hermanos, los esperamos la próxima semana en la segunda tentación que el Señor Jesús sufrió ya en el desierto. Que el Señor los bendiga.